¿En dónde vivimos realmente? Si los continentes conocidos están rodeados de gigantes murallas que no permiten traspasar, salvo por algunas excepciones, hacia las tierras y mundos que parecen rodearnos. Son 3 al menos los pasajes que conocemos que permitirían atravesar el primer domo y darían paso hacia las tierras que se encuentran del otro lado. Otros 9 continentes estarían allí con otras civilizaciones muy avanzadas, muchas de ellas intrínsecamente conectadas a la humanidad de aquí dentro. Estos 9 continentes también estarían rodeados de otra gran muralla que separa lo interno de lo externo y que solamente se podría atravesar por el pasaje llamado Membrane Portal o el portal de la membrana. Canal de YouTube Nos Confunden. Yendo en dirección sur entre las tierras ancestrales y las antiguas tierras de Anak. Después de este extenso recorrido, si la tecnología te lo permite, estarías navegando entonces por el gran océano de Rold, entre las tierras de Argos y Athos, y separadas nuevamente por una gran muralla y grandes picos montañosos. Se encontrarían ahora 11 continentes nuevos. Canal de YouTube Nos Confunden. Que a su vez los dividen 3 puentes entre sí en cada punta de este gran círculo: el puente de Hades, el puente de Atargatis y el puente de Heimdall, y cada uno conecta a su vez con el exterior absoluto y el encuentro con los otros mundos que rodean las tierras conocidas. Canal de YouTube Nos Confunden. Al sur de Athos se encuentra el pasaje Bird, en honor a quien ha cruzado no hace tanto tiempo atrás durante la nueva humanidad, o para entender mejor este nuevo ciclo que estamos atravesando luego del último reseteo humano. Dicho pasaje conduce a las tierras conocidas de Marte, que no son ni por asomo tierras rojas, como nos hicieron creer, sino más bien son tierras de una vegetación absolutamente espléndida. Del otro lado del puente de Atargatis se encuentran las tierras Anunnaki, cercanas a la zona de abducción. Esta zona está marcada en rojo en los mapas ancestrales y no es recomendable su navegación. Tanto la humanidad ancestral como la nueva evitan esta zona como sea, ya que estos seres son totalmente hostiles hacia nosotros. Los otros mundos se encuentran en todo nuestro alrededor. Los más cercanos son Pléyades, tierras de ángeles, Aldebarán, Orión, Draco, Venus, tierras celestiales, Neptuno, Quaoar, tierras de custodios, Júpiter, entre otros tantos. La NASA tiene equipos trabajando arduamente en la zona antártica próxima al Polo Sur, y se conocen algunas expediciones como la Operación Icebridge, por ejemplo, que se supone que se realiza para monitorear el hielo polar. Pero ¿es solamente esto lo que se realiza? ¿O se están realizando viajes hacia otros puntos alejados para investigar sobre estos otros mundos? Canal de YouTube Nos Confunden. Recordemos que según la información obtenida, los custodios proporcionaron tecnología avanzada a un grupo selecto de la nueva humanidad, que podría realizar grandes avances en la exploración hacia otras tierras, aunque claro, esta tecnología fue dada durante un momento desesperado contra los humanos ancestrales, y la batalla que dio lugar durante la Operación High Jump, que lideró Richard Byrd, donde las cosas no terminaron nada bien. En nuestro último libro se encuentra toda la información del último viaje de los humanos ancestrales bajo el liderazgo de Helen Morris y los seres de Casiopea para llegar a otros mundos alejados, como por ejemplo Aldebarán, Andrómeda, Arcturus, Pegasus, tierras de Hércules, incluso hasta Enif, unas tierras recónditas pegadas a la gran barrera membrana y el gran domo divisor, como así también Endimirio y los extraños seres de allí.
Según la información que allí publicamos en Terra Infinita, el detalle de los mundos y la teoría de los otros domos, los custodios lograron atravesar esta gran barrera y descubrir otros domos que nos rodean, también con otras civilizaciones y gran avance tecnológico. Canal de YouTube Nos Confunden.